quería traerles concretamente lo que dijo. Y dijo, voy a entrar muy despacio en lo que les he reservado para hoy, que a mí, antes de comenzar, me parece casse-gueule. A mí, antes de comenzar, me parece lo que se traduciría como un quebradero de cabeza. Lo que estamos viendo en esta clase, acá mismo arranca así la clase. Les traje, voy a empezar despacio con esto que les traje, porque para mí, antes de empezar, es un quebradero de cabeza. Razón por la cual hoy me van a tener que fumar un poco, porque como les comenté la vez pasada, a partir de la muy buena puntuación que nos hizo Hugo, cierto lío, que es este quebradero de cabeza, que acá en Boedo lo traducimos como quilombo. Esto es un quilombo, y tenemos que buscarle cómo ponerle la cola al gato, ¿sí? Entonces quería arrancar, insisto, van a tener que fumarme porque son cosas que ya vimos, pero vamos a dar una vuelta más en este quebradero de cabeza para tratar de hablar de lo escrito y la letra, y voy a arrancar precisamente desde donde arrancó Hugo la vez pasada, que es algo que está en la página 45 y que dice muy concretamente, si hay algo que puede introducir a la dimensión de lo escrito, si hay algo que puede introducir a la dimensión de lo escrito como tal, es el darnos cuenta de que el significado no tiene relación con las orejas, sino con la lectura. La lectura de lo que se escucha como significante. El significado no es lo que se escucha es el significante. El significado es el efecto del significante. Se distingue allí algo que no es sino efecto del discurso en tanto tal, es decir, de algo que ya funciona como lazo. Vamos a arrancar de acá, de una primera afirmación: no se escuchan significados. Y yo pensaba en las peleas de pareja. Siempre arranco con las peleas de pareja porque son transferencias salvajes. Son transferencias salvajes. Uno escucha en las peleas de pareja que uno le dice al otro, sí, ya te escuché, ya entendí lo que dijiste, pero no estoy de acuerdo. Es una pelea de pareja. Ya te escuché, ya te entendí. ¿En qué parte está la referencia? Me pregunta alguien. ¿En qué parte está? En la página 45 de la versión española y en la página 34 de la versión francesa, que es el punto 3, segundo parágrafo. Punto 3, segundo parágrafo. Entonces decía, las peleas de pareja, sí, ya escuché, ya la entendí lo que me está diciendo, pero no estoy de acuerdo. Suele suceder que el otro escuchó las palabras, pero el que habla se quedó con la impresión de que no se lo ha escuchado, o que no se lo ha entendido, que no se entendió lo que dijo. Queda la impresión, la sensación de que hay algo que en el otro no se inscribe. Una pelea de pareja. Sí, ya escuché, ya entendí, y uno, sí, escucho, sí, me lo puede repetir. Pero hay algo de lo que yo dije que en el otro no se inscribe. En estas peleas uno ve que uno dice, es como digo yo, dice uno, el otro también dice, es como digo yo, y habría una supuesta realidad objetiva que operaría como un patrón de verdad. Sin embargo, uno se hace de a poco la impresión de que habitamos
una suerte de malentendido estructural, ineliminable. Díganme, ustedes tal vez no tienen peleas de pareja, jamás la han tenido y siempre tienen la sensación de que se entienden. ¿Sí? Uno en realidad dice, me parece que no nos vamos a entender, que hay un malentendido estructural ineliminable. Y esto es acorde a nuestra lingüistería. Yo no voy a hacer el recorrido de nuevo, creo que es la 5ª clase del año pasado que trabajamos esto, ¿sí? Que dimos los elementos de nuestra lingüistería, ¿sí? Por los cuales podemos afirmar que el que habla no sabe lo que dice. O sea, es muy lógico que haya un malentendido, primero, porque el que habla no sabe lo que dice. Y sobre todo en una pelea de pareja. Una pelea de pareja está sostenida en una demanda de amor que hace que uno no sepa lo que quiere inscribir en el otro. Hay un micrófono abierto. Uno no sabe lo que dice. Sobre todo en una relación de pareja, que es una transferencia salvaje, donde hay una demanda de amor y uno no sabe qué es lo que quiere hacer inscribir de uno en el otro. ¿Sí? El que habla no sabe lo que dice porque, según nuestra lingüistería, los seres hablantes habitamos un universo simbólico repleto de signos, de significantes, con el que potencialmente podemos producir significado. Lacan nos lo decía así: imaginemos un tonel de significancia. No sé si recuerdan los que estuvieron. Imaginemos un tonel lleno de significancia, y yo les decía por Emil van Beniste que la significancia era la capacidad de un elemento de producir significación. Es algo previo a la significación. ¿Sí? Imaginemos un tonel lleno de significancia e imaginemos que en ese tonel hay un agujero. Hay un agujero por el que fluye significancia. Decíamos el año pasado, el deseo inconsciente toma una parte de ese flujo y produce en su articulación un significado. Un significado a descifrar. Se toma el deseo inconsciente, toma un flujo de significancia, se articula en ese flujo y produce un significado a descifrar por el otro. Es como si Lacan nos dijese, ¿saben qué hacen ustedes cuando hablan? Sueñan. Y el sueño es eso, es el deseo inconsciente que ha tomado restos diurnos y ustedes sueñan, pero no saben qué quiere decir ese sueño. Ese sueño lo descifra el otro. ¿Sí? Es como si Lacan dijese, ojo que ustedes creen que están despiertos y creen que saben de lo que hablan cuando hablan. No sea cosa que ustedes viven dormidos. Y no hay mayor diferencia entre todas las cosas que dicen cuando están despiertos de los sueños que tienen cuando duermen. ¿Ok? Por eso traigo de nuevo los elementos de nuestra lingüistería, porque el año pasado decíamos, hay que aceptar, si uno acepta esto, uno tiene que aceptar que no sabe lo que dice. Que no sabe lo que dice. ¿No? Entonces el otro es el que produce el significado. El significado es producto de una lectura, no de una escucha. Se escuchan significantes nada más. El significado es producto de una lectura, no de una escucha. Se escucha una cadena significante que, en el encuentro con el deseo inconsciente, produce efectos de significado
que se determinan desde el lugar del otro. Así como el analista te dice de qué estás hablando en tu sueño, pues bien, desde el lugar del otro se va a determinar ese significado. El otro es intérprete, lee. Yo lo graficaba hoy a la mañana cuando estaba escribiendo esto, con una frase de Václavic que toma el primer Lacan y toma el Václavic de la escuela de Palo Alto y la reformulé un poco, pero dice así: en el lazo que se produce entre el emisor y el receptor, el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. El emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. Por eso, y para tratar de transmitirles la idea de lo que era lectura, en una clase, yo no me acuerdo si fue el año pasado, este año, yo les traía el caso Dora, una parte del caso Dora, en la página 42 del tomo 7, ¿sí?, donde Dora estaba hablando del papá y en determinado momento dice ein Vermundermann, que quiere decir un hombre de recursos. Y sin embargo, Freud, por el contexto, por ciertas cuestiones que en el historial no nos dice cuáles son, él escucha eso y lee ein Unvermundermann, que quiere decir un hombre sin recursos, o un hombre con pocos recursos, o un hombre con poca potencia viril. Dora estaba hablando del padre, diciendo, no, mi padre es un gran empresario, tiene recursos, y Freud lee en todo el contexto, el papá tiene bastante poca potencia viril, vamos a decirlo así, ¿sí? Bien, la lectura. El significado es resultado, producto de una lectura. Ahora bien, y acá hay un punto, si solo consideramos el hecho de que uno habla sin saber lo que dice y el otro lee desde su fantasma, si solo consideramos el hecho de que uno habla sin saber lo que dice y el otro lee desde su fantasma, no se puede de ninguna manera salir del malentendido. Una pelea de pareja, uno habla sin saber lo que dice, el otro escucha desde su fantasma. ¿Qué puede salir de ahí sino malentendido? Por eso, si miramos bien en esta frase que nos dice Lacan, con la que empecé, eso dicho, se produce en un lazo social. Eso dicho se produce en un lazo social. Releo esta parte. Se distingue allí algo que no es sino efecto de discurso, del discurso en tanto tal, es decir, de algo que ya funciona como lazo. Entonces, yo decía, uno no sabe lo que dice, el otro escucha desde su fantasma, malentendido puro. Pero, eso dicho, se produce en un lazo social, en un discurso, en una estructura necesaria, en una relación estable, fundamental. Estoy parafraseando las caracterizaciones que da Lacan del discurso en la clase 1 del seminario 17. Es el punto 1 de la clase 1 del seminario 17. Digo, eso que se dice en un lazo social, ¿sí? Es decir, que allí está funcionando un discurso, un lazo social. Y ese lazo se estructura
según lugares que sí se pueden escribir. El dicho es algo proferido por alguien que no sabe lo que dice y el otro escucha desde su fantasma. Sí, de ahí no puede salir otra cosa que malentendido, pero eso se da en un lazo que sí se puede escribir, en un vínculo que sí podemos escribir. El vínculo de un sujeto que le habla a un amo, el vínculo de un amo que le habla a un esclavo, el vínculo de un amo que se disfraza del saber o se reviste del saber y le habla a alguien en posición de objeto, o el vínculo que hay entre un objeto como resto libidinal y un sujeto interpelado en términos de su causa. Eso sí se puede escribir. Lo otro es bêtise. Yo entendí que vos dijiste cuando no, pero fuiste vos el que dijo que yo dije, pero yo no dije lo que vos quisiste. Vos me dijiste, pero vos quisiste decir, usted, señor, en este sueño ha soñado esto, pero fíjese que su padre, que su madre, que eso gira en redondo. Pero el marco en que eso se da, el discurso en que eso se da, eso sí se puede escribir. Se trata allí de relaciones que están escritas, que en sí mismas son mudas, pero que subtienden efectivamente lo dicho. Hay un lazo social en el que el otro lee, un lazo social escrito en el que el otro lee. Les quiero dar una viñeta clínica, no es un ejemplo, es una viñeta clínica, pero es para orientarnos un poco. Desde una persona que hace un tiempo bastante largo tuvo la suerte y la desgracia de concurrir a este lugar sagrado donde viene tanta gente. Ese es un poema que se escribe en los baños, este lugar sagrado que viene tanta gente. No importa, una persona que venía acá al consultorio y era alguien que prácticamente lloraba por los terribles dolores de cabeza que tenía. Eran terribles dolores de cabeza, con todas las formas clínicas de los dolores de cabeza. Las cefaleas, las migrañas, los dolores de cabeza debidos a la tensión, a la presión sanguínea, los dolores. Lloraba por los terribles dolores de cabeza. Ustedes pónganse en mi lugar, tratando de ubicar las coyunturas y la coordenada de desencadenamiento sintomático de los dolores de cabeza. Angustiado yo por momentos, preguntándole, che, fui, pero ¿en serio volviste a ir al neurólogo? Los dolores de cabeza, dolores de cabeza. Tratar de transformar eso en un significante que representa un sujeto para otro significante, tratando de armar un síntoma, los dolores de cabeza. Años, 2 años llorando con los dolores de cabeza y yo tratando de hacer algo con el dispositivo analítico que se me invertía y quedaba yo como sujeto barrado de ese dolor de cabeza. Hubo un momento en que la perspectiva cambió, y cambió cuando no pensé en la idea de hay dolores de cabeza, ¿cómo puedo ayudar a esta mujer a no tener los dolores de cabeza? A empezar a pensar que era alguien que venía a testimoniarle a alguien de los dolores de cabeza.
Es algo completamente diferente y cambia absolutamente la perspectiva. Cambia absolutamente la perspectiva que alguien venga a decirte me duele la cabeza y encuentre un sujeto barrado, a que uno sepa que, por ejemplo, alguien puede decirle a un amo y me duele la cabeza y no hay Dios, no hay Cristo que esto me lo pueda sacar. Cuando uno capta eso, cuando uno capta el lazo, cuando uno capta el vínculo, hay algo que se empieza a producir que era diferente. Si no, uno dice, bueno, me dice, me duele la cabeza, ¿ve qué le interpreto? Es la cabeza, el glande, cuando, como hacía Freud con Dora, va caminando en un bosque y eso es el vello púbico, ¿qué me tenía que poner a hacer algo así? En el momento en que uno subjetiva que hay ahí funcionando un lazo, la cosa empieza a ser pensada de otra manera. ¿Qué viene a depositar y a qué lazo social? Y eso se escribe. Y al escribirse le da una lógica diferente a lo efectivamente dicho. ¿Sí? Entonces, les quería proponer en esta clase un primer hay lo escrito. Hay lo escrito quiere decir hay letras que articulan los discursos. Hay letras que articulan los discursos. Hay lo escrito. Cuando Lacan dice, pues los voy a introducir un poco lentamente porque esto es un quilombo, yo marco un pequeño mojón. Hay letras que articulan un discurso. Y en ese sentido, me fui a buscar en el seminario 17, que siempre digo lo mismo, a los que estén interesados en esto, los primeros y terceros miércoles hay un seminario de Delfín Leguizamón y Hernán Vilar Buenaga, pues después ahí van a encontrar las cosas mejor dichas que acá y de una manera más profunda. Me fui a buscar en la caracterización de los discursos de Lacan que les acabo de leer, cuando decía una estructura necesaria, relaciones fundamentales, relaciones estables, un pequeño parágrafo que me gustaría comentarles. Punto 1, ¿dónde podemos encontrar información sobre ese discurso? Sobre ese discurso, el seminario El revés del psicoanálisis, seminario 17.1 del capítulo 1. Voy a tener que ser más preciso, con la cita, y está muy bien. De todas maneras, en las notas que yo tomo en las clases, ahí están las citas o los lugares, ¿ok? Les quiero leer esto, bánquenme. ¿Sí? Mediante el instrumento del lenguaje se instauran un cierto número de relaciones estables. Esas relaciones estables nosotros las llamamos discursos. ¿No? Relaciones estables, estructuras necesarias, relaciones fundamentales. Leo. Mediante el instrumento del lenguaje se instauran un cierto número de relaciones estables, en el interior de las cuales puede ciertamente inscribirse algo que es mucho más amplio y va mucho más lejos que las enunciaciones efectivas. Perdón, pero estoy dando el ingreso a algunos colegas. Leo de nuevo. Mediante el instrumento del lenguaje se instauran un cierto número de relaciones estables, discursos, en el interior de los cuales puede ciertamente inscribirse algo que va mucho más allá, más amplio y que va más allá que las enunciaciones efectivas. Es decir, hay algo escrito detrás de las enunciaciones efectivas.
Por eso subrayo, se puede inscribir, ¿sí? Hay algo escrito detrás de las enunciaciones efectivas, detrás de lo efectivamente dicho, detrás del significante. Para esto, lo único que puedo hacer es darle una intuición clínica, que es cuando alguien viene al consultorio y te dice, tengo un problema, X. Lo empiezo a hablar, ya lo hablé con otros analistas, lo hablo, lo empecé a ver desde otra perspectiva, desde otro lugar, pero eso insiste, se vuelve a presentar. Cambié de analista, ya lo empecé a ver, antes lo veía con un kleiniano y me quedó la idea de que mi relación con el pecho había así, después cambié con un lacaniano que me dijo que mi problema era el significante del otro barrado, ¿viste? Tengo un problema con el otro barrado, que se me barra el otro, y qué sé yo, y después cambié por un Facundo Manes, no importa, alguien, lo vi desde diferentes lugares, pero eso insiste, se vuelve a presentar. Y yo, licenciado, busco la homeostasis, busco la felicidad, busco el principio del placer, pero vuelve a presentarse algo que está más allá. Fíjense que es una lectura clínica de decir que hay algo que está escrito por detrás de las enunciaciones efectivas. Eso, licenciado, insiste. Entonces hoy a la mañana agarré Más allá del principio del placer. Para el que pregunta por las citas o la que pregunta, es el tomo 18, la página 21, para traer a Freud, para que nos diga, cito, aparece en ciertas personas algo que da la impresión de un destino que las persiguiera, de un sesgo demoníaco en su vivencia. Es como si dijésemos, eso está escrito. Freud dice, ay, parece un sesgo demoníaco. Da la impresión de que un destino las persigue. Dicen, encontré a ella, la persona más buena del planeta. Y ella termina siendo una reverenda basura. Y entonces después dice, bueno, ahora no, ahora conocí a otro ella, o a otra ella, que ella, sí, y termina siendo una reverenda basura. Y Freud dice, che, parece que hay personas que las persigue un destino. Es como agarrar y decir, sí, me pueden hablar, el primer ella era una mujer, el segundo ella era un varón con bigote, el tercero ella era, no importa, las escenas, las historias, le petite histoire, las anécdotas, no importa, hay algo que insiste como si estuviera escrito. No es lo mismo que hay lo escrito de la letra de los discursos. Esto se produce en los discursos. Hay algo que insiste como si estuviera escrito. Entonces, les propongo leer lo que nos trajo Lacan. Mi idea hoy era terminar este capítulo, digo, vamos a salir del quebradero de cabeza, vamos a ver si podemos, ¿sí? Si podemos. Les propongo leer lo que nos trae sobre lo escrito desde una perspectiva clínica, aunque nos hable de historia, aunque nos hable de la historia de lo escrito, ¿sí? Aunque nos hable de historia, leerlo de una perspectiva clínica y diferenciar primero, tenemos que diferenciar para arrancar las dos dimensiones de lo hablado y la de lo escrito. Diferenciar la dimensión de lo hablado y la dimensión de lo escrito, para ver luego cómo se articula. ¿Por qué? Porque Lacan trae una idea en esta frase que yo les leí,
que Hugo les leyó y que los dos comentamos. ¿Sí? Él trae una idea. Hay una dimensión de escrito en el plano mismo del significante. Hay una dimensión de lo escrito en el plano mismo del significante, si no, no se podría leer. Uno lee lo escrito, uno escucha el significante. Y si lee, si él dice un síntoma, se lee, el analista lee, quiere decir que hay algo escrito en el plano mismo del significante. Y esto es contraintuitivo. Discúlpenme, yo le pido disculpas si muchas veces doy soportes intuitivos, digamos, visos imaginarios. Yo soy débil mental y tengo que entender. Entonces, cuando transmito, trato de ver qué pasa con esto. ¿Sí? Es contraintuitivo, porque lo escrito no está en el habla común. Lo escrito no está. Lacan dice que sí, que hay una dimensión de lo escrito en el plano mismo del significante, pero es contraintuitivo. Lo escrito no está en el habla común. Lo escrito son trazos gráficos en un soporte sólido. ¿Sí? Un escrito es un trazo gráfico. Esto es un escrito. Esto es un escrito. Es un trazo gráfico en un soporte sólido. Por eso a la gente que le gusta la literatura dice que se escribe cosas como escrito en el agua. Que uno dice, no, escrito en el agua no escribe un carajo. En el agua, ¿qué podés escribir en el agua? Escrito en el humo. En fin. Arrancamos de una cosa medio de tontos, le pido disculpas, pero yo arranco desde ahí. ¿Sí? Lo escrito no está en el habla común, lo escrito son trazos gráficos en un soporte sólido. ¿Ah? Cuando hablamos, no hay nada escrito. O sea, hay algo contraintuitivo cuando él dice, en el plano del significante, en el mismo plano, hay algo escrito. Uno le podría decir, no, escrito ahí en las hojas, escrito ahí en las pantallas, que no sé qué será, litio, no sé cuál es el soporte sólido de lo escrito en las pantallas de la PC. ¿Sí? Uno podría arrancar de ahí. Quiere decir que lo escrito lacaniano no es un trazo gráfico. Ya algo sabemos. Lo escrito lacaniano no es un trazo gráfico. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? Hay que sacarse, Roberto, tenés que sacarte de encima otra intuición. A mí esta me costó sacármela. Tenés que sacarte de encima otra intuición. La idea de que lo escrito como trazo gráfico, como letra, la idea de que la letra, de que lo escrito como trazo gráfico, ha surgido como derivado de la lengua común hablada. Hay que sacarse eso de la cabeza, que lo escrito deriva de la lengua común hablada. Que un buen día se juntaron los muchachos y dijeron, bueno, miren, nosotros estamos hablando, son fonemas que se escuchan, ¿por qué no graficamos los fonemas? O, a. Inventamos la escritura. Hay que sacarse de encima esa idea. Yo creí que era así, confieso. Pensé que una vez se juntaron los muchachos y empezaron a escribir lo que decían. Así no se borraba. Y no es así. La escritura no nació así. Por eso estoy tensando la relación entre el dicho y el escrito. A propósito, la escritura no nació así y anduve buscando, porque no lo encontré en Lacan, pero lo busqué por fuera, algunos elementos de historia de la escritura. ¿Sí? La vez pasada yo hice una convocatoria para participantes que quieran participar y hubo 3 participantes, no voy a decir el nombre, hubo 3 participantes que respondieron afirmativamente a la convocatoria para hacer algunos trabajos para todos en el blog. ¿Sí? Un buen laburo, ¿sí? Un buen trabajito.
es que alguien en determinado momento agarra el teléfono y digo, che, buscate en Wikipedia, en alguna cosa, algo de la historia de la escritura. No es vamos a presentar un trabajo en el... No, es agarrar y que alguien les pueda decir, en parte para que no lo haga yo, pero en parte para que también sea un trabajo para el grupo, que la escritura nació en la Mesopotamia asiática, dicen algunos, o en el Antiguo Egipto, dicen otros, ¿sí? Pero nació como resultado del comercio. La escritura nació como resultado de un lazo social, de un vínculo social. La escritura nació y se empezaron a usar símbolos ideográficos. Ideográficos, no son grafismos de fonemas. Símbolos ideográficos es, por ejemplo, el símbolo de no estacionar. Ves un círculo, una cosa así, y dices, no estacionar, ¿sí? O, por ejemplo, me contaban que en cierta escritura oriental, árbol se escribe con un trazo y bosque se escribe con el mismo trazo 2 veces. Eso es un ideograma. Uno diría, no, para árbol y bosque no tienen nada que ver, tienen algunas letras en común. Pues no importa eso, porque la escritura no nació así. La escritura nació cuando alguien, el Tigris y el Éufrates se secaban un poco y entonces el que tenía más cereales guardado tenía más poder y venía alguien y me decía, me llevo 2 bolsas de avena. Al otro día volví y decía, después te devuelvo la bolsa de avena que me llevé. Te llevaste 2 bolsas. No, me llevé una. No, te llevaste 2. Bueno, la próxima vez que viene hacemos track, track, en una piedra, en una tablilla. Es que te llevaste 2. Pero no hay relación entre esa marca y el 2. ¿Se entiende? La escritura nació así, con signos, como les decía, signos ideográficos y mnemónicos con los que se transmitía información. El origen del alfabeto, que es necesario para graficar fonemas, el origen del alfabeto, que es necesario para graficar fonemas, empezó en Egipto, cuando la escritura tenía miles de años. La escritura tenía miles de años, por eso Lacan es un chabón, pues yo no creo que nos mande este tipo de cosas para que busquemos en Wikipedia o que las diga para llenar el tiempo. Él quiere decir, ojo, que las cosas están hechas de algo diferente, no es lo mismo, no es un significante que se corporizó. Hay una lógica diferente en lo escrito, que es completamente diferente de lo dicho. ¿Ok? Entonces, quiero que avancemos juntos en esta cuestión del significante y lo escrito. ¿Sí? Incluso cuando el significante se transpone a trazos gráficos, por ejemplo, un libro, el significante lo he traspuesto a trazos gráficos, no hace falta que lo diga, no hace falta que lo pronuncie, lo escribo. ¿Sí? Por ejemplo, un libro que uno lee, un libro que uno comprende, al fin comprendo esto. Incluso allí hay elementos que no se comprenden. Incluso cuando el significante se transcribe a trazos gráficos, hay elementos que allí no se comprenden, que hay que explicarlos. Por ejemplo, la barra que separa significante de significado en el algoritmo, que no es el algoritmo de Saussure. Lacan lo toma de Saussure y lo modifica, pero es un algoritmo que tiene significante barra significado. O Saussure, significado barra significante, significante. Ok. Pero esa barra no se comprende como yo comprendo un libro. Me la tiene que explicar. De la misma manera que me tienen que explicar el signo más, el signo menos, los signos de puntuación. Nos tienen que explicar eso.
no se comprenden, no son comprensivos. Yo sí leo, qué sé yo, verdaderamente es seguramente una ocasión para remarcar, bla, bla, y Lacan dice eso, entiendo lo que vos me decís. Sin embargo, allí mismo hay elementos que para Lacan son una especie de reducción significante, de purificación significante, que no significan nada, que hay que explicarlo. ¿Qué significa coma? Nos tuvieron que explicar, nos tuvieron que decir, mi mamá me ama, coma, porque soy un buen hijo, ¿sí? Nos lo tuvieron que explicar. Entonces hay elementos que hay que explicarlos. Y es por eso que Lacan dice, para lo escrito no hay comprensión. Es decir, deberíamos anotar en una hoja que el efecto de comprensión, que no hay efecto de comprensión a nivel de lo escrito, sino a nivel del significante. A nivel del significante comprendemos, sí, he leído un libro que publicó tal y está muy lindo, qué sé yo. Pero hay un nivel en que se presenta de tal manera lo escrito que no se comprende, se entiende. Lo voy a decir de otra manera. A nivel del significante se produce bêtise, se produce tontería, se produce comprensión. Entonces tenemos que diferenciar efecto de comprensión, que es uno de los nombres que le pongo a la bêtise acá, de efecto de significado. Porque el efecto de significado es un efecto de lectura. ¿Ok? Entonces ponemos la comprensión, la bêtise, la tontería, lo ponemos del lado del significante y del lado de lo escrito, algo que nos tienen que explicar. Cada uno de nosotros que se ha acercado a algún libro de lógica proposicional, yo en algún momento de mi juventud lo hice. Evidentemente tuve una juventud muy desgraciada, porque si no, no se explica cómo terminaba leyendo libros de lógica proposicional. Y lo terminaba leyendo. Te tenían que explicar qué era ese signo. Uno ve una rayita que hace así, tic, tic, y otra rayita que hace así, tic, tic, para arriba también. Y uno dice, ¿qué quiere? Explícame. El escrito tiene eso para Lacan. Te tenés que explicar. No se entiende. Garrido, lógica proposicional de Garrido, debe estar por acá, o lo tiré, o lo quemé en algún momento, la tiré a Garrido. Entonces, decía, para lo escrito hay la explicación. La barra, que separa significante de significado, o el signo negación, ¿sí?, se explica. No vayan ustedes a creer que es una barrera material. Es una barrera, una represa que pusieron. No, no es una... Gracias, Roberto. Hoy me tengo que retirar. Bueno, Adriana, de nada. ¿Sí? Decía que la barra se explica. La negación oral se comprende. Por ejemplo, vos vas a la panadería y le decís, ¿me das un kilo de figacita de manteca? Y dice, no hay. Uno entiende. Ahora, la negación como signo, la negación escrita, se explica. ¿Qué quiere decir -3? Me lo tiene que explicar. ¿Qué quiere decir no existe X para quien no fide X? Campeón, explícamelo porque no agarro una. Entiendo más sencillamente, no hay más figacita, porque el no, insisto, a nivel del significante se comprende, pero Lacan introduce el escrito porque si hay algo en que se acabó la bêtise, se acabaron los problemas de pareja, se acabó el tourné en rond, se acabó vos dijiste que yo dije, vos dijiste, se acabó. Si no, el psicoanálisis no se acababa, y es un sueño compartido, si ustedes quieren, pero no es más que un sueño, ¿sí?
Entonces, yo puedo escribir en lógica proposicional en sí, puedo escribir con la barra de la negación, no existe una mujer pelirroja. Olvídense de la mujer, si es flaca, si es gorda, estoy en lógica proposicional. No existe una mujer pelirroja. Puedo decir, escribir, no decir, puedo escribir, no toda mujer es pelirroja. Puedo escribir, existe una mujer que no es pelirroja. Puedo escribir, una mujer es no toda pelirroja. Les pregunto, ¿la barra funciona de la misma manera? No existe mujer pelirroja, no toda mujer es pelirroja, existe una mujer que no es pelirroja, una mujer es no toda pelirroja. La barra funciona de la misma manera, campeón, me tenés que explicar. Eso me lo tenés que explicar porque no se comprende. Me lo tenés que explicar. ¿Sí? Vuelvo a la clínica, porque insisto, a mí me parece que él nos tira estas cosas, pero nos tira porque dice, y ahora van a ver cómo esto se juega en el dispositivo, porque si no, que nos habla de qué, de lo que sabe él, que tiene que uno andar siguiéndolo. Creo que no, creo que nos lleva como chicos para el colegio porque nos quiere mostrar algo. ¿Sí? Repito la idea que trajo y dije es contraintuitiva. Hay una dimensión de escrito en el plano mismo del significante, es decir, en el plano concreto de aquel que habla. Lo escrito en este plano no es un grafismo, no es un rasgo gráfico, a menos que el tipo acostado en el diván te diga, mira, te traje escrito esto, léelo. Si no, no es un grafismo. ¿Sí? No es un escrito, no es un rasgo gráfico. Entonces, yo, a ver, les quería proponer, es una idea, es imaginarizarlo. ¿Qué caramba querrá decir que hay una dimensión de escrito en el plano mismo del significante? Se me ponía la idea de que si este escrito no es un escrito, uno no es un rasgo escrito, no es un rasgo gráfico, uno lo podía imaginarizar como el espacio entre palabras. Uno va por la calle, va por Río de Janeiro y escucha Você somente. ¿Sí? Y uno tiene, si no es brasilero, uno tiene que prestar atención. Puede escuchar Você somente y puede querer decir, vamos a suponer que es una chica que se lo dice un chico, o un chique que se lo dice un chique, ¿sí? Você somente puede querer decir solamente vos, o no parás de decir mentiras. Você somente, no parás de decir mentiras, o solamente vos, lo que da lugar a imaginarios completamente diferentes. Uno diría en el primero el chique ame al chique, y el segundo el chique le está haciendo un reclamo, sos un mentiroso. ¿Sí? Entonces, una tontería, fui a un lugar que hablaban de pájaros, a los esteros del Liberá, y hablaban de pájaros, y en un momento me dio vergüenza, pero agarré y dije, pregunta, che, escúchame, ¿es la bandera o la lavandera? Hablaban de la bandera, un pájaro correntino. Bandero, la bandera, ¿por qué? Porque tiene que haber ahí una lectura, que es la bandera o es la bandera. ¿Sí? Son escritos que se leen. Lo traigo como un ejemplo, nada más de decir que es que haya un escrito en el plano mismo del significante. Hay que leer. Ahí hay que leer. Ahora, ¿se imaginan ustedes una posición subjetiva que cambie por un efecto de lectura? Que Você somente se transforme en Você somente por un efecto de lectura. Estamos jugando con las palabritas y los conceptos, pero no será
que trabajamos de un digno trabajo o indigno trabajo, donde los efectos de lectura tienen una importancia capital? ¿Sí? Tal vez interpretar sea introducir un efecto de lectura. Y la vez pasada yo le dije a Hugo, cuando Hugo me hacía la división, con todo el criterio y el rigor del mundo, que yo decía, la verdad que no sé, ¿viste? Cuando uno para y dice, tal vez interpretar, no sea Betice, quiere, no era mi padre, era mi madre, no, porque usted fíjese que bla, 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 tal vez un intérprete sea un lector, ¿no? Lo dejo así abierto y no vayan a creer que yo tengo la respuesta, ni la razón, ni nada por el estilo. Lo dejo como abierto, ¿no? Entonces me pareció que tal vez interpretar sea introducir un efecto de lectura y que hay que diferenciar bien claramente la letra y su ámbito del significante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en una práctica en la que decimos que un sujeto viene con una serie de significaciones fijas. Alguien se presenta acá con unas significaciones que incluyen síntomas, inhibiciones, angustias. ¿Sí? Después decimos si las significaciones lo que hacen es cifrar un goce, estas cosas que dicen los psicoanalistas. Lo que les quiero traer en términos de lingüistería es que consulta gente que tiene significaciones fijas. ¿Sí? Y que el recorrido de un análisis sustituye esas significaciones por otras. Lo vi en mi análisis. Yo creí que era un mentiroso y resulta que soy el más importante hombre para esta mujer. Estoy inventando, pero no importa. Sustituir significaciones que a veces son mejores para el paciente. Lean el seminario 10 cuando Lacan dice cómo progresa una cura. Y no lo pone ni con ideales, ni con resoluciones sintomáticas. Dice una mejora en su posición subjetiva. Y una mejora en su posición subjetiva es el fruto de una sustitución de una significación por otra significación. A este nivel. ¿Sí? Entonces, son significaciones, se entienden. La gente te dice, lo vi en mi anterior análisis. Pero resulta. Digo, no, a esto no hay que sacarle la dignidad, no hay que sacarle ninguna, la resolución terapéutica, yo creí que era no sé qué, pero en mi análisis vi que no hay que sacarle ninguna dignidad a eso. Pero resulta que si seguimos a Freud, hay allí un elemento que se repite, que insiste más allá del principio del placer, que es como una roca, que es una letra que insiste más allá de las eventuales significaciones y fantasmas y toda la betice que le pongamos. Sigo generando situaciones para sentir que puedo ser abandonada de la noche a la mañana. Me pasó una vez, una cuestión clínica, porque hoy, para irse rápido, que yo trabajaba en una prepaga. Y una prepaga que empezó a andar bastante poco paga. ¿No? Sentí una prepaga que pagaba mal la prepaga. ¿Sí? Y en determinado momento le tuve que decir a los pacientes que no iba a atender más en esa prepaga. Y alguien me conminó, me interpeló en un punto muy preciso. Usted sabe que mi hermana me abandonó, usted sabe que mi madre me abandonó, usted sabe que Mario me abandonó. ¿Y esto que está haciendo usted qué es? ¿Le parece ahora que no hay acá una letra que insiste, un destino de sesgo demoníaco? ¿Se entiende? Lo estoy dando como una
una pequeña muestra, ¿sí? Una pequeña muestra de algo que insiste una y otra vez y que tiene el carácter para Lacan de esto está escrito. Esto está escrito, ¿sí? Y aparentemente, según la gente que de esto entiende, un análisis te conduce a esa letra que está escrita en lo inconsciente. Porque si no, insisto, es todo betiza. El psicoanálisis es un sueño. Son significaciones que sustituyen otras significaciones, que sustituyen otras. Puedes estar mejor o peor según te toque un tipo mejor o un analista peor. ¿Sí? Pero hay algo inscrito en el inconsciente, una letra que resiste a la mecánica del significante-significado, que resiste a esa mecánica del psicoanálisis del significante, que es, se articula de otra manera, produce otro efecto de significado. Se articula de otra manera, produce otro efecto de significado. Sí, está bien, pero Freud dijo que detrás de eso hay un más allá del principio del placer. Lo llamó reacción terapéutica negativa, compulsión de repetición, y eso no se deja reconducir. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué se le ocurre? Se me ocurren 40 millones de cosas, hasta que no se me ocurre más nada. Porque el otro, el gran otro, no me da ninguna respuesta para resolverlo. No me da ninguna respuesta. He soñado, he estado años trabajando esta cosa, y el otro no me da una respuesta para resolverlo. Es interesante porque si uno le adjunta un nuevo significado, el otro ahí hace las veces de garantía. Porque uno dice, yo pensé que era esto, pero ahora me avivé, me apiolé, lo vi en mi análisis. El gran otro con este significante me trajo la respuesta que yo estuve buscando. Es un otro garante. Acá no. Quiere decir que la letra habría que ponerla traspolando la enseñanza de Lacan en un lugar donde el otro no tiene significante. Cuando se apaga el significante, se enciende la letra. Digo, es una boludez, pero no importa. Lo que le quiero traer es esto, no es el otro garante. Y el análisis te conduce a esa letra, a ese escrito, y se supone que uno debería, llegado el caso y si le interesa, explicar, no comprender, porque ahí no hay nada que comprender, explicar su uso. El uso que ha podido hacer de esa letra. Hemos topado con lo incurable, muchachos. ¿Cuál es lo incurable? Una letra, que no sea phi, poneme omega, poneme épsilon, porque incurable de phi no quiero, ¿sí? Una letra, ¿sí? ¿Qué uso hiciste? Y con la pragmática de lo incurable, de esa letra incurable, porque sabe que se va a presentar una y otra vez, se va a seguir presentando. Bueno, ¿qué inventaste? ¿Qué creaste ahí? Y si digo que inventaste y que creaste, quiere decir que eso no estaba en el otro antes. Que eso no estaba en el otro, ¿no? Todo lo que ustedes han leído, lo que leen y lo que leerán en relación a lo incurable del psicoanálisis, la identificación al síntoma, tratan sobre qué hiciste con esa letra escrita. Después podemos discutir, es una, son varias, es la cifra del destino, es Borges, es lo que ustedes quieran, pero no es ficción, es lo más real de uno. Y lo más real de uno es lo más incurable. ¿Sí? ¿Qué uso? ¿Qué creaste? ¿Qué inventaste? ¿Sí? ¿Qué inventaste? Me hice el gran mentiroso del psicoanálisis. Antes yo sufría por un síntoma que no podía parar de decir mentiras. Y todas las minas me decían, vos sos menchi. Y un buen día inventé algo, la gran mentira del psicoanálisis.
estoy inventando. ¿Sí? Pero bueno, pues es una invención. ¿Por qué? Porque eso no estaba en el otro y lo inventé yo. ¿Ok? Se entiende bien cuáles son los planos de la degradación del significante que conducen a la bêtise y esta especie de asomo de quiebracabeza, de quilombo de lo escrito que yo decliné de dos maneras. Escrito el discurso y escrito lo que se produce dentro del lazo. ¿Sí? Entonces, lo voy a decir de otra manera, hay que señalar dos direcciones del significante, son direcciones del significante. Una que conduce a la tontería, a la comprensión, a los adjetivos sustantivados. Los que no estuvieron el año pasado no saben, pero bueno, hay que avanzar. ¿Sí? A los adjetivos sustantivados, al sentido, al principio del placer, al sueño, a la garantía del otro. Y otra dirección que concierne el núcleo real del inconsciente. El núcleo real del inconsciente, algo que se repite. Fíjense dónde estoy poniendo el núcleo real del inconsciente, más allá del principio del placer. Ya no es represión secundaria, ya no, es ese uno que se repite. Y que Lacan en algún lugar hizo que diga que detrás de todo lo hablado hay la insistencia de un uno que se repite, escondido en toda la variación y la bêtise y los fantasmas que uno se hace del mundo. Entonces, el núcleo real del inconsciente, lo que se repite, que es incurable, a lo que se explica, tiene que ver con eso, y con lo que se inventa, algo que no estaba antes en el otro. Es esa la dirección con la cual la ciencia pudo aprender lo real. Mientras la ciencia estuvo embobada por cierta dimensión de bêtise y había desarrollos matemáticos exquisitos, pero de repente llegaban a una fórmula y decían, ojo que esta es la proporción de oro, la proporción áurea. ¿Por qué? Porque el oro es puro. Y no vas a entender esto si no te bañas y tenés los calzoncillos nuevos. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver? Bueno, la ciencia estaba impregnada de esto. Lean Galileo, lean Kepler. Kepler era un astrónomo exquisito, sacaba las fórmulas donde le decía a Galileo, a Copérnico, ahora no me acuerdo bien la historia, le decían, las órbitas no son circulares, son elípticas. ¿Y por qué son elípticas? Porque acá tengo la fórmula, mira estas letras. ¿Ves estas letras? Estas letras que hay acá, que son números y letras, las órbitas son elípticas de los planetas, no son circulares. Y mediante esas fórmulas, mediante esas letras, la ciencia atrapó lo real. Cuando Kepler sacaba esas fórmulas, ya me fui de mambo. Cuando Kepler sacaba esa fórmula y después decía, lo que pasa es que también los planetas son seres vivos y andan andando, pues andan girando por el universo, pues necesitan comer. Necesitan coger los planetas. En ese momento, la bêtise, el imaginario, las significaciones, la astronomía china, el yin y el yang, y todo esto son para Lacan. Con eso no agarran ningún real. Y lo podés encontrar en la astronomía china, en Kepler, en Galileo, en qué sé yo. La ciencia empezó cuando dijo, el sol no sale porque Apolo en su caballo alado. No, la ciencia empezó cuando se dejó de joder con el significante, que crea mundos y su bêtise, y se empezó a laburar con letras. ¿Y qué significa que sale la estrella de qué? ¿Qué me importa qué significa? Con esta fórmula yo saco que vas a ver que mañana a las 3:15 sale la estrella, y mañana a las 3:15, entonces captó lo real a través de la letra. Y el delirio, o el sueño,
o la locura, o el deseo de Lacan, es que si el psicoanálisis va a atrapar algún real, lo va a atrapar por acá. Lo va a atrapar por nada que se pueda entender, por nada que se pueda comprender. Entonces lo escrito, bien, en fin. Un rompedero de cabeza, un Kasegel, yo dejo acá y retomemos con las preguntas, comentarios. Hugo Fred ha levantado la mano, así que me callo y le doy la palabra a Hugo. Levanté la mano porque antes te mandé un pequeño mensaje que iba a ausentarme unos minutos antes. Entonces, simplemente dos cosas para volver a trabajar eventualmente o que me suscitó lo que he escuchado. Freud hizo un texto que se llama Análisis terminable e interminable. ¿Y cuándo se termina el análisis? Cuando el paciente deja de venir. Y esto no es menor a partir de lo que dijo. ¿Por qué? Porque el significante puede siempre inventar, a pesar de su betiz, cuando toca un punto de real. Se dio cuenta de eso Freud. O sea, se dio cuenta de que un análisis puede no terminar nunca, pero por voluntad del sujeto de seguir creando un real. Por eso Lacan decía, me la paso pasando el pase hasta el día que se murió. ¿Qué quería decir? No puedo ir mucho más lejos en este momento al respecto. Y el segundo punto es que lo que decía Roberto tiene tanta importancia porque Lacan dijo que hay que saber hacer con el síntoma, no dijo que hay que sacárselo de encima. Y el saber hacer es una invención que no está escrita en el otro. Y de alguna manera eso hace que el análisis no sea terapéutico solamente. Tiene efectos terapéuticos, pero fundamentalmente es un poder. Tiene en sí mismo la capacidad, yo diría, de poder crear un hacer a partir de lo que insiste. ¿No? Y es muy diferente el saber hacer que lo entendí. Y para terminar, yo creo que alguna vez lo dije, pero lo voy a decir de nuevo, le preguntaron una vez a Picasso, ¿cuántos cuadros pintó usted? No sé si se los dije. Y él dijo, 1. ¿Y por qué? Porque la pintura resiste siempre. Y la pintura está antes del pintor y antes del cuadro. En ese sentido, hacía de la pintura un real. Y él lo que pintaba era la pintura en forma de cuadros. Ese era su saber hacer. Bien, yo me tengo que ir. Muchísimas gracias por tu presentación brillante, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Lamento no haber escuchado tu mensaje, pero bueno, nos vemos en 15. Hasta luego. Bien, abro con ustedes a comentarios, preguntas, sugerencias, quejas también. Si se tienen que quejar, quéjense aquí. Si tienen que hablar bien, hablen bien afuera, y si se tienen que hablar mal, hablen aquí. Decía un cuadro que leí por ahí. Y les quería decir que los convoco, digamos, a un par de cuestiones. Una que tiene que ver con este pequeño grupo
donde está Adriana Servidio, Cecilia Olmo, Laura Bogetti, que van a trabajar para nosotros, así que tenemos que cuidarlas porque van a trabajar para el seminario, por un lado. Hoy, tal vez hoy mismo, arregle con Juan Manuel, cuando Juan Manuel nos va a dar su clase, su aporte, del cual espero que no sea el último, pero, que tengamos la posibilidad de trabajar juntos otros aportes. Bien. Marisol Díaz Escobar. Hola Roberto, yo tenía una preguntita, no sé si porque llegué tarde, pero no me quedó muy claro en el ejemplo que usted dio de la mujer con los dolores de cabeza. Sí. ¿Cómo cambia a nivel de la intervención esta diferente lectura que usted tuvo? Mira, sí, ¿cómo cambió? Lo que tendría que decirte es, o lo que te podría responder en este contexto, ¿sí? Es qué pasa con el síntoma, Marisol, qué pasa con el síntoma cuando el síntoma es entendido como una especie de agujero en el otro que se le dirige a un amo. Estoy haciendo una operación de reducción terrible, pero terrible. Estoy pensando todos los síntomas que a uno se le ocurra, todos. Acá nace este tipo de operaciones. Empieza a hablar de el síntoma. Ya no habla de los miles, un síntoma. ¿Sí? El síntoma. Pensar el síntoma como una especie de agujero que se le dirige a un amo para decir esto te desenmascara. Esto a vos te desenmascara porque esto vos no lo podés suturar, no lo podés saturar. El célebre cuadro de las histéricas frente a Charcot, ¿sí? Frente a todos los médicos, y uno diría, bueno, ¿y los médicos qué trataban de hacer? Y trataban de curar el síntoma histérico. Y el sujeto histérico, ¿qué hacía? Mostrarle que no lo podés curar, no lo podés curar. Entonces, transferencialmente, y aquí ya salgo de la teoría y te empiezo a hablar de mí y de mi propia tontería, es qué pasa cuando vos te descubrís en el lugar de alguien que supuestamente quiere ayudar a curarse a alguien de eso. ¿Sí? Ser uno de esos jóvenes médicos de la Salpêtrière, acá en Boedo, acá en el barrio de Boedo, montamos la clínica de la Salpêtrière y yo, ¿qué quería? En ese momento angustiado frente a eso, que se cure el dolor de cabeza ese, encontrar el significante del nudo Borromeo, el cuarto nudo de la suplencia del nombre del Papa, cualquier cosa que, bien, destinado completamente al fracaso. Cuando vos decís, che, caramba, años de llanto con dolores de cabeza de esta magnitud, y es alguien que viene y lo pone en la transferencia, porque hay que depositarte eso en la transferencia. No es cualquier cosa, y que uno diga, le encontré la lógica en un discurso, y correrse del lugar de quien quiere curar eso. Estoy tratando de sofocar en mí el recorrido de la transformación de eso en un síntoma que sí fue analizable y que terminó con la maternidad, ¿sí? Estoy tratando de no dar pistas, ¿por qué? Porque este es un seminario abierto y porque hay leyes que impiden que uno hable de caso clínico.
Entonces uno tiene que ser como muy cuidadoso, pero si esto no fuese un espacio abierto y yo te podría comentar cómo el cambio en el lazo social, como el cambio de discurso, como un cambio de discurso, no queriendo curar absolutamente nada, puede promover un cambio de posición subjetiva. Te pido disculpas, Marisol, que no sé, que no entré en detalle, pero ya entré en muchos. Dale, muchas gracias, Roberto. De nada. María de Los Ángeles Morana, que levantó la mano. Hola, Roberto, ¿se escucha? Hola a todos. ¿Sí? Vale. Bueno, estaba pensando en lo que hablaste de cómo es esto de los historiadores de la escritura y cómo Lacan toma distancia. Me parece una cosa extraordinaria. Cuando la escritura comienza hace unos 5.000 años, a partir de los hallazgos en las tumbas de Yanghe, y las marcas en las conchas y los huesos, Lacan va a ver en un museo un hueso que es famosísimo y ahí ve esos trazos, son inscripciones, ¿no?, en un hueso. Y la lectura que él hace es completamente distinta de la que hacían los historiadores de la escritura, y él dice, no, eso no es como una impresión para significar, no, eso tiene un uso de comercio, o sea, el que hizo esas rayas sabe que mató tantos animales y que va a vender tanto, en fin. Entonces, pensaba que de ahí vienen los pictogramas. Eso se va a transformar en otra cosa que son los caracteres, y ya poco a poco esos caracteres van adquiriendo, digamos, un significado: montaña, sol, lluvia. Pero mi pregunta va a esto, disculpo por el salto que voy a dar y el argumento está muy mal, pero ¿cómo esos ideogramas que tienen un destino, en el caso de Oriente, muy distinto al destino de llegar a un alfabeto como el griego, por ejemplo, pero en esos ideogramas se llega a privilegiar el trazo como lo más singular y que procede del movimiento de cada artista, digamos así, ¿no? Entonces, el trazo para dibujar la lluvia cae como la lluvia, el trazo para representar el humo se mueve como el humo. Y mi pregunta es la siguiente, a ver, ese uso, que es algo muy distinto de la letra, porque me quedé dándole vueltas a lo que me respondiste la vez pasada, es una invención, o sea, al menos hasta ahí voy, ese trazo es una invención. Entonces, si es una invención, no tiene absolutamente ninguna relación con el arte. Ahí voy. O sea que vos pones en disyunción lo que es del orden de la invención de lo que es del orden de la producción artística. ¿Entendí bien? No. No entendí bien. Muy bien. No, seguramente no lo he sabido decir, no, al contrario, es decir, que la letra sea otra cosa completamente, y el desarrollo de él ha sido muy, muy importante para ubicar esto, digamos, la letra con esa fijeza. Pero esta invención, digamos, del trazo y esta cuestión que es del orden de hacer de otro modo con el mundo. Sí. Entonces, esto
esto cómo poderlo articular a la cuestión del arte. Bien. Como producción. Bien. Entonces, Bueno, mira, primera respuesta que tengo para darte, María de los Ángeles, no tengo la más mínima idea, la más mínima no tengo. Segunda respuesta, tratando de inventar un poco, la segunda respuesta es la de que hubo una época en que se pensó que los finales de análisis, que el final de un análisis, que el psicoanálisis mismo, habría la posibilidad de la sublimación. Y esto en las vías de que la neurosis se define como la imposibilidad de sublimar. La imposibilidad de sublimar. Por un largo argumento en el que habría que poner que en el lugar del objeto del fantasma el neurótico tiene una demanda. Es un argumento largo que nos llevaría a otro mundo, ¿sí? Pero que el neurótico tiene obturada su capacidad de sublimación. Por lo tanto, se pensaba que el final de análisis promovía una capacidad sublimatoria. Lacan no es de esa idea. Lacan no es de esa idea. Y separa perfectamente lo que es el tratamiento de lo real, que implica la sublimación, que habría que darle mucha bola a ver qué es eso. Habría que darle mucha bola. De otro tratamiento de lo real para el cual no usa la palabra sublimación. Entonces, la verdad que no sé. A la primera respuesta no tengo la más mínima idea. A la segunda tengo alguna idea, pero no sé. Y la tercera respuesta es que acá, delante de todos, me encantaría que nos des que nos hagas un desarrollo. Ya van un par de veces que preguntas cosas que van en cierta dirección, quiere decir que tenés una hipótesis de trabajo, una cosa de esa, y estaría bueno que lo compartas con nosotros, de la manera en que vos quieras. Si es una clase, mejor. Y si no es una clase, pues bien, con aportes, con preguntas. Tal vez yo no tengo la respuesta, pero algunos de los que están ahí tienen una respuesta mucho más piola. Así que esas tres. La tercera te la dejo en el aire. Bien. Vale, gracias. De nada. Había alguien más. A ver, gracias, Roberto. El concepto de Escabel, Julieta Courtade. El concepto de Escabel como una estetización de la pulsión como salida, arreglo del final. A ver, Julieta, ¿nos decís para dónde vas? Si querés. Estaba escuchando esto de escribir, a diferencia del significante que va metonímicamente y no inscribe. Entonces, en esto que plantea la compañera recién, el fin de análisis y el arte. Bueno, hace unos años se hablaba del arte y del arreglarse con la pulsión y se nombraba como Escabel, que de lo real va a seguir estando, el síntoma va a seguir estando, la modalidad pulsional sigue estando, pero estetizarla, que vendría a ser del lado del arte saber hacer con el síntoma. Que me parece una orientación piola, como lo presenta acá en este momento, porque claro, una cosa es el seminario 23. Son tantos temas. Mientras estoy hablando de esto, alguien me dice, bueno, la letra es el nombre propio, y es una especie de lluvia donde no doy pie con bola, ¿no? Toda junta. Lo que les podría decir que es
muy particular encontrar a Joyce, porque lo encontramos en esta clase, ¿sí? Entonces uno dice, che, este ya venía midiéndole el tiro, porque no es que arrancó después, seminario 23, venía midiéndole el tiro. Y como lo presenta acá, lo presenta, a ver, lo voy a decir así. Fíjense cómo la ciencia trata a lo real. Les conté que estuve en los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá te dan verdaderamente la idea de lo que es un bioma. Un bioma está el yacaré, que cuando la yacaré tiene yacarecitos se tiene que cuidar porque se la comen los jotes, los pájaros que vienen y le comen a los yacarecitos. Cuando los yacarés están grandes, el yote ni se acerca porque se lo come el yacaré. Pero el yacaré se come al carpincho, el carpincho se come... Y generan el ciclo de la energía y el ciclo de la materia. Me acordé de cosas que había estudiado hace años, ¿sí? Que son fórmulas. Son letras. ¿Sí? No sé si van a estar de acuerdo. Una cosa es agarrar y decir, ay, fui a un lugar natural. El ciervo es el rey del bosque. El yaguareté es el rey del bañado. Y el carpincho es el intruso de Nordelta. Una cosa es agarrar y encarar lo que sería la realidad a partir de las significaciones que produce. Y el león tiene esa melena que parece un rey, o no sé qué, ¿sí? Agarrar y decir, che, tenemos fórmulas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando desapareció el yaguareté, nos varió una fórmula. Se va a llenar de carpincho. Esto es así, porque los yacarés no pueden... Y cambió la fórmula, me cambiaron una cosa de ecuación y lo real obedece a esas fórmulas, ¿sí? Es un ejemplo que da Lacan, de cuando uno habla de la manipulación de lo real y el cambio climático. Está hablando de este tipo de cosas. Cambiaste un valor en una fórmula, desaparecieron 3 especies porque aumentó 1 grado la temperatura del océano. Y esto no se debió a que Polifemo o Neptuno están abajo, reencabronados por lo que están... No existe Poliseo, ni Neptuno, ni ninguno de esos niatos. Lo que han hecho es cambiar el valor de una fórmula que cambió todo, ¿sí? Y Lacan trae a Joyce en ese contexto. Y dicen, fíjese cómo Joyce toma el significante en tanto letra y lo vuelve a meter. Y eso cambia el orden del significante. Porque yo puedo hablar entonces de la hombreización de las fórmulas del bioma. Y decir, che, eso es un neologismo, es una invención, sí, bueno. En Joyce mismo ves la letra y los efectos que tiene la letra de su producción. Respecto del escabel y de la creación, la verdad que prefiero no decir nada. Si voy a decir algo que no... Bien, pregunta. Haría bueno que ante las preguntas las deberían leer. No sé si todos tienen acceso a las preguntas, porque si todos tuviesen acceso, también alguno podría responder lo que otro pregunta. ¿Estaría en equivalencia con el nombre propio? Sí, no, ni. Es difícil. A ver, voy a tratar de ser esquemático. El nombre propio hay cierta dimensión, y que es la dimensión del significante, donde el nombre propio es lo menos propio que hay. A mí una vez mi mamá me dijo que me puso Roberto porque había un actor de radioteatro que tenía una voz.
Bueno, entre las cosas que me decía mi mamá. Entonces uno dice, Roberto es mi nombre. No, te pusieron Roberto desde el lugar del otro, porque Roberto, y ando a saber, mi vieja cuando escuchaba esa voz, qué le pasaba erógenamente, y uno lo mete todo en la dinámica del significante, y el nombre propio es lo menos propio que hay, lo menos propio que hay. Y en ese sentido nada tiene que ver con una letra. Pero hay otros sentidos en que tal vez sí, porque hay cierta dimensión del hombre. Dejamos acá. Hay cierta dimensión del nombre propio que sí puede alojarse en un lugar del otro, donde el otro no tiene ya más ese dos para ponerte. ¿Sí? Y en ese sentido uno podría decir, sí, es uno de los nombres. Es uno de los nombres. Es uno de los nombres que se le podría dar. Pero la verdad que tampoco estoy seguro. Cuando era chico y con ciertas características que tenía, había gente que me decía, sos un Roberto. Y decir sos un Roberto era como bastante poco propio. ¿Sí? Entonces, Roberto, ¿en qué se diferencia la interpretación hermenéutica sobre la lectura del psicoanálisis? ¡Wow! Herrera Lindner. Bien. Bueno, es una pregunta compleja que hace al psicoanálisis cuando el psicoanálisis se paró en la psicología fenomenológica y en el existencialismo, ¿sí? Y cómo estas doctrinas tenían una teoría de lo que era la interpretación. Esto, si mal no recuerdo, porque son autores franceses que debo haber leído hace 40 años. Tenían una teoría de la interpretación que le acercaba a la hermenéutica como el develamiento de un sentido. Corregime vos, porque si vos hiciste la pregunta debes saber más que yo en esto. ¿Sí? Pero la interpretación hermenéutica tenía que ver con eso, ¿sí? Con el sentido, con el develamiento de un sentido. De tal manera que yo podría agarrar la Kabbalah y encontrar en cada uno de los rincones de ese libro sagrado, que sí es sagrado porque todo quiere decir algo, es Borges, todo quiere decir algo. Entonces, buscar ese algo en términos del sentido, ¿sí? La interpretación, la lectura del psicoanálisis es exactamente lo contrario. No es exactamente lo contrario. Siempre Lacan se guió por una cuestión así. Cuando uno decía desde el principio, bueno, sí, pero la madre lo nombró de tal manera y entonces, claro, comprendemos. ¿Quién era el principal psicoanalista francés? Porque tengo el apellido que me va de una oreja a la otra y no se queda quieto. No me acuerdo. Desde el principio, Lacan siempre pensó la causalidad significante en su materialidad. Ahí no hay nada que comprender. No hay nada que comprender en la materialidad del significante. ¿Y qué quiere decir eso? No, eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. O sea, en ese sentido, ni bien apague esto, me voy a acordar de quién era ese psicoanalista. Es lo contrario. Es exactamente lo contrario. ¿Qué diferencia? Todo. Pero bueno, no creas que esto es una respuesta, esto es como un primer paso. Bien, son las 3:10, yo les agradezco que hayan venido. Si alguno más quiere sumarse a un grupito de trabajo, no de trabajo forzado, no es la mina de carbón, nada, se tiene que hacer al nivel de cada uno y con placer, ¿sí? Me manda un mensaje por privado, ¿sí? Y nos vemos en principio en 15 días, a menos que tengamos ciertas reflexiones
sobre el Lacan cartesiano o el Descartes lacaniano, con Juan, antes de 15 días, es decir, en 7. Les mando una última cosa. Me olvidé de grabar la clase.